Hola chiquillos, espero que estén muy bien en sus casas cuidándose. Hoy día les traigo una nueva sesión de trabajo de arte en casa. ¡Empecemos! Objetivo número 2. Aplicar y combinar elementos de lenguaje visual, incluidos los de niveles anteriores, en trabajos de arte y diseño con diferentes propósitos expresivos y creativos. Específicamente vamos a trabajar con formas abiertas y cerradas. Objetivo específico. Reconocer formas abiertas y cerradas en obras de arte de impresionismo y postimpresionismo. Ejercicio para recordar número 1. La ruleta. Vamos a repasar algunas cosas que ya hemos visto. Debes hacer clic sobre el botón azul para hacer girar la ruleta y para detenerla. A girar la ruleta 3 veces. Realiza los 3 desafíos que te toquen. Empecemos. Vamos por el segundo desafío. Vamos por el tercero. Recuerda que si estás viendo esta presentación en PowerPoint, puedes jugar a la ruleta cuantas veces quieras. Ejercicio para recordar número 2. ¿Verdadero o falso? Lee las afirmaciones que se encuentran a continuación y escoge V si crees que es verdadero o marca F si crees que es falso. Primera afirmación. Una forma abierta tiene contornos que no están claramente definidos, por lo que su forma y color se mezcla con el fondo. ¿Qué crees tú? ¿Verdadero o falso? Si pensaste que era falsa, no estabas en lo correcto, pues esta afirmación era verdadera. Una forma abierta tiene contornos que no se definen claramente y por eso no sabemos bien dónde termina su forma y los colores se mezclan. Segunda afirmación. Una forma cerrada tiene contornos que están claramente definidos, por lo que su forma y color se separa del fondo. ¿Verdadero o falso? ¿Qué opinas? Si pensaste que era verdadero, estabas en lo correcto. Ejercicio número 3. Reconociendo formas abiertas y cerradas con Sonic, que nos ha acompañado en esta presentación. Aquí tenemos una primera imagen. ¿Tú qué crees? ¿Tiene el borde claramente definido o no está bien definido y por eso se mezcla con el fondo? Un ejercicio que podemos hacer es con un lápiz ir marcando el borde de Sonic. Si te das cuenta, podemos saber perfectamente dónde empieza y dónde termina Sonic, porque su borde está claramente definido. Cuando el borde está claramente definido, ¿qué tipo de forma es? Cerrada, excelente. Otra imagen de Sonic. ¿El borde está claramente definido o no está claramente definido? No está claramente definido. Fíjate en los guantes, el color blanco se mezcla con el fondo y no queda completamente claro dónde empieza y dónde terminan los guantes. Pasa lo mismo con su pelo aquí. Su pelaje se vuelve de color blanco y no queda perfectamente claro dónde empieza y dónde termina su pelaje. Cuando no está claramente definido, ¿qué tipo de forma es? Abierta. En este ejemplo, Sonic, ¿es forma abierta o forma cerrada? ¿Qué crees tú? Forma cerrada, porque podríamos con un lápiz ir marcando todo el borde claramente y sabemos exactamente dónde empieza y dónde termina Sonic. En esta imagen, ¿Sonic es forma abierta o forma cerrada? Forma abierta, porque hay una parte de él en la que su color se mezcla con el fondo, y es aquí. Fíjate que el color azul del pelo se va oscureciendo tanto que llega a ser casi negro y no se diferencia del color oscuro del fondo. En esta parte de Sonic los colores se mezclan con el fondo, y eso es una característica de las formas abiertas. Ahora vamos al ejercicio número 4, reconociendo formas abiertas y cerradas en obras de arte del impresionismo y postimpresionismo.
esta obra, ¿qué es? ¿Forma abierta o forma cerrada? ¿Cuál identificas? Formas abiertas. Si miramos bien, casi toda la vegetación son pinceladas que se mezclan entre ellas. Los colores y las formas no están claramente definidos. Yo no podría tomar un lápiz y dibujar el borde de cada hoja, porque las hojas se mezclan entre sí. En esta obra, ¿qué tipo de forma identificas? Formas abiertas. Por ejemplo, todo el fondo de esta imagen son formas abiertas, son muchas pinceladas donde se van mezclando los colores entre sí para dar esta ilusión de noche estrellada. En esta obra, ¿qué tipo de forma identificas? Formas abiertas. Si te fijas, las hojas que se encuentran en la parte inferior de la pintura, esas hojas en realidad son pinceladas que dejan entrar el color azul del agua. No queda claro dónde empieza y dónde termina la hoja, porque el agua de color azul también pinta las hojas. No podríamos encerrarla con un círculo y decir dónde termina. Esta obra, ¿formas abiertas o formas cerradas? Hay una forma abierta. Este árbol, por ejemplo, es una forma abierta. Si te das cuenta, el color celeste del cielo entra al árbol, o también podríamos pensar que el color verde del árbol sale hasta el cielo y se mezcla. Mira, no tiene un borde que sea una línea claramente definida. En cambio, por ejemplo, esta señora tiene claramente definido su vestido y podríamos hacer una línea marcando claramente dónde empieza y dónde termina. Último ejemplo, esta obra, ¿formas abiertas o cerradas? Hay principalmente formas abiertas. Por ejemplo, los barcos del fondo son formas completamente abiertas, que se mezclan con el fondo en color y forma. Ahora, este pequeño barquito que hay aquí, podríamos pensar que es una forma cerrada, pero en realidad no sabemos dónde termina el barco y dónde empieza su sombra en el agua. Podría ser que el barco termine ahí, también podría terminar más arriba o aquí, el barco podría terminar acá abajo. Hay muchas posibilidades y no quedan claras porque el color y la forma se mezclan con el fondo. Vamos a la última actividad. Debes realizar en tu cuaderno un dibujo inspirado en alguna de las obras que observamos. No necesariamente se tiene que parecer a una de esas obras, pero puedes verlas y tomar una idea de allí. Y debes colorearlo de tal forma que sea una forma abierta. Bueno, chiquillos, espero que hayan disfrutado estas actividades que hicimos. Que estén muy bien, un abrazo, nos vemos en el próximo video.